Capítulo 9. La ley de la escalera. El crecimiento en el carácter determina la altura de su crecimiento personal. El logro para la mayoría de personas es algo que uno hace. Para quien logra mucho, es algo que uno es. Doug Freiburg. Poco después de mudarme a Florida, conocí a Jerry Anderson. No fue necesario mucho tiempo para que llegásemos a ser buenos amigos. Jerry es una persona maravillosa y un hombre de negocios muy exitoso, pero no comenzó de esa manera. Su historia es un testamento del modo en que el crecimiento en el carácter determina el crecimiento personal y del modo en el que el crecimiento personal conduce al éxito personal. Ambición sin dirección. Jerry se crió en Ohio y después de graduarse de secundaria comenzó a trabajar en fábricas como operario y fabricante de herramientas. Aunque era bueno en su profesión, trabajaba duro y era exitoso. No era suficiente para él. Él era ambicioso, quería hacer algo más con su vida que pasar toda su carrera en un trabajo seguro y recibir un reloj de oro cuando se retirase. Quería ser un exitoso en los negocios, por tanto, se fue de su trabajo en la fábrica y comenzó una carrera como empresario. Su primera aventura de negocios implicaba vender herramientas de precisión fabricadas en Japón. El producto era bueno y Jerry conocía su campo, pero el momento del negocio no era el óptimo. Eso fue a principios de la década de 1970. En ese momento, la etiqueta fabricado en Japón no se consideraba positiva, aunque la fabricación japonesa había recorrido un largo camino desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando el país había producido bienes baratos, las personas en Estados Unidos aún no lo habían reconocido y no compraban los productos. Como resultado, el primer negocio de Jerry fracasó. Impávido, Jerry quiso probar otra vez, cambió de estrategia, esta vez se convirtió en parte de una empresa de fabricación en red. Buen trabajo y ambicioso, empleó sus esfuerzos en el nuevo negocio, pero esta vez todos en la organización fallaron. Cuando el Estado investigó a la organización y la cerró. Incluso, después de eso, Jerry seguía estando decidido a no tirar la toalla. En ese momento vivía en California, comenzó un periodo de anuncios clasificados con un amigo llamado Bernie Torrance. También tenía interés en una franquicia en Ohio que publicaba una revista semanal sobre bienes raíces. Durante 3 años le dio al negocio todo lo que tenía, sin embargo, seguía fracasando. En esa época Jerry fue a ver a John Schurk, un hombre al que Bernie admiraba y con quien colaboraba en los negocios. Jerry le preguntó a John cómo se les había arreglado para tener tanto éxito en sus tantos negocios. John le confió que él basaba sus tratos en el negocio sobre valores y principios. ¿Qué valores y principios?, preguntó Jerry. Estos, dijo John, sacando del bolsillo de su chaqueta un pequeño librito hecho a mano. Contenía dichos tomados del libro de proverbios y clasificados por temas. John siempre los llevaba con él en cualquier momento en que tenga un problema o una pregunta en los negocios, acudo a este libro para obtener una respuesta. John le regaló un ejemplar del librito a Jerry y le alentó a utilizarlo. Para ser un éxito, piense como un éxito. Jerry sintió que si quería ser un hombre de negocio exitoso, necesitaba aprender a pensar como un hombre de negocios exitoso. Con eso en mente, reunió a 5 o 6 personas y se comprometieron a verse una vez por semana durante 1 hora para estudiar los principios que había en el librito que John le había regalado por primera vez. Era intencional en cuanto a su crecimiento personal. Y no pasó mucho tiempo antes de que su vida y su negocio cambiaran. El negocio que siempre había estado batallando cambió por primera vez y dio un beneficio. Él se extendió por todo el estado de California y fue tan exitoso que la empresa fue vendida. Jerry se mudó de nuevo a Ohio para estar más cerca de John. Durante algún tiempo realizó consultoría, pero no pasó mucho tiempo antes de que quisiera comenzar otro negocio. Construyendo sobre lo que ya había aprendido, comenzó a trabajar con otras revistas sobre bienes raíces. Con el tiempo creció hasta llegar a ser la publicación más grande de su tipo en Estados Unidos, cubriendo bienes raíces en ciudades desde Chicago hasta Miami y dando trabajo a 1,000 empleados. Finalmente una empresa de Nueva York se la compró. Los principios comienzan a difundirse. En la década de 1980, personas que habían escuchado de John Schurk viajaban a Ohio para reunirse con él y aprender de él. John incluso había escrito acerca de algunas de sus ideas y principios para intentar ayudar a la gente. A finales de los años 80, Jerry decidió que quería llevar los principios que había compartido con él
al mercado. Y John y Bernie estuvieron de acuerdo en probarlo con él porque quería compartirlo con otros, lo que había aprendido. Viajaron por todos los Estados Unidos intentando interesar a personas de negocios. Encontraron a pocos que lo aceptasen, pero entonces se cruzaron en el camino con tres hombres de Guatemala, un dentista, un ejecutivo y un dueño de tiendas de hardware, que estaban en Virginia buscando ayuda para sus negocios. Cuando ellos vieron los materiales que Jerry y su equipo habían desarrollado, se emocionaron e intentaron a Jerry y a su organización, que finalmente llegó a conocerse como La Red, a ir a Guatemala y ayudarles. La organización de Jerry visitó la ciudad de Guatemala y tuvieron éxito en lanzar grupos de mesa redonda muy parecidos al de Jerry había comenzado en California muchos años antes. Se alentaba a los grupos a establecer un tiempo para reunirse cada semana, hablar de un principio, junto con sus características y beneficios, evaluarse a sí mismos sobre dónde estaban en esa área y comprometerse a emprender acciones concretas para cambiar y mejorar. La semana siguiente se hacía rendir cuentas unos a otros de sus compromisos y después hablaban del siguiente principio. A lo largo de un año abordarían los siguientes temas: compostura, generosidad, trabajo duro, motivos, honestidad, paciencia, humildad, productividad, confiabilidad, templanza, actitud, hechos, metas, planificación, límites, pensamientos adecuados, sentido común, prosperidad de emociones, siembra, dirección, corrección, conflicto, presión, crítica, juicio, confrontación, perdón, ética, posesión, ambición, escuchar, confirma, responsabilidad, deuda, ahorro, desarrollo de personas, entender a las personas, inspiración e influencia. Se extendió la voz sobre el éxito de lo que ellos estaban haciendo con personas de negocios, y el director de una universidad grande invitó a la red a enseñar valor al profesorado, que en aquel momento se sabía que aceptaban sobornos y hacían otro tipo de acuerdos a cambio de calificaciones. Los valores que les enseñaron comenzaron a cambiar la cultura de la universidad, de tal modo que la junta de la universidad pidió que todos los nuevos que se incorporaran aprendieran los mismos valores. Actualmente, entre 12.000 y 15.000 alumnos cada año realizan este curso. No mucho tiempo después de la red fuese establecida en Guatemala, Jerry y su equipo fueron invitados a Bogotá, Colombia, para enseñar otra vez valores. Planearon un lanzamiento en el que estaban y que asistieran unas 50 personas. En cambio, llegaron cientos y tuvieron que trasladar la reunión a un parque cercano de la ciudad. A medida que se transmitía la voz en Colombia, representantes del gobierno nacional pidieron a la red que enseñara los mismos principios sobre carácter a 11.500 empleados del gobierno. Jerry aceptó con alegría. Entonces descubrió que los empleados eran todos ellos guardas de prisión. Aquellos eran muy intimidatorios. Las cárceles en Colombia eran notablemente violentas y corruptas. Líderes de la droga y de la guerrilla, encarcelados, construían lujosas celdas, pero sí mismos en las cárceles, y desde allí dirigían sus operaciones. Los asesinatos eran acontecimientos diarios y los administradores y los guardias en las cárceles o bien participaban en la corrupción o eran asesinados. Pero las cárceles eran entonces supervisadas por un general al que habían convencido para que no se retirase. Un hombre de mucha integridad, el general Cifuentes, quería cambiar la cultura de las cárceles y se negaba a hacer la vista gorda ante la corrupción. Esa determinación le costó la vida de su hijo, quien fue asesinado por error por hombres que pensaban que era el general, y se había hecho otros intentos sobre la vida del general, pero sobrevivió a ellos. Él fue el que impulsó llevar a Jerry a las cárceles. La red introdujo desarrollo del carácter y valores de 143 cárceles en las que habían 75.000 prisioneros, y la cultura comenzó a cambiar. Un año y medio después, el índice de asesinatos había descendido de modo dramático y había informes de que algunos de los prisioneros en realidad dijeron que querían parecerse más a los guardas. Sin duda, las cárceles no se habían convertido en lugares agradables, pero había cambiado, y eso impulsó al ejército colombiano a pedir que la red comenzase a formar a tropas militares en desarrollo del carácter. La red continúa llevando valores y principios de carácter a negocios, gobiernos, educación e iglesias por todo el planeta. Actualmente están ayudando a personas en 44 naciones. Ellos calculan que más de 1 millón de personas han sido formadas en un fundamento de principios basados en valores.
Y eso es importante porque el crecimiento en el carácter determina la altura de su crecimiento personal. Y sin crecimiento personal nunca alcanzará usted su potencial. El valor del carácter. Los profesores James Cousses y Barry Posner han empleado más de 25 años encuestando a líderes prácticamente en todo tipo de organización, en las cuales preguntan qué valores, rasgos personales o características busca usted y admira en un líder. Durante aquellos años distribuyeron un cuestionario titulado Características de los líderes admirados a más de 75,000 personas en 6 continentes: África, Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa y Australia. Ellos dicen: los resultados han sido sorprendentes en su regularidad a lo largo de los años y no varían de modo significativo según diferencias demográficas, organizacionales o culturales. ¿Y qué cualidad es más admirada en los líderes? La respuesta es honestidad. Como explican Cousses y Posner, la honestidad, que es el núcleo del buen carácter, es la cualidad que más mejora o daña la reputación personal. Ellos escriben: en casi todas las encuestas realizadas, la honestidad ha sido elegida con más frecuencia que cualquier otra característica de liderazgo. En general, sobresale como el factor más importante en las relaciones líder-componentes. Los porcentajes varían, pero la clasificación final no. Desde la primera vez en que realizamos nuestros estudios, la honestidad ha estado en lo más alto de la lista. No es muy sorprendente que las personas quieran seguir a líderes del buen carácter. A nadie le gusta trabajar con personas no confiables. Pero antes de que usted o yo trabajemos con cualquier otra persona, sigamos a cualquier otro líder, ¿en qué tenemos que confiar cada día? En nosotros mismos. Por eso es tan importante el carácter. Si usted no puede confiar en sí mismo, nunca será capaz de crecer. El buen carácter con honestidad e integridad en su núcleo es esencial para el éxito en cualquier área de la vida. Sin él, una persona está edificando sobre la arena. Bill Trall asevera que las personas con frecuencia se enfocan en su capacidad profesional sin desarrollar el carácter, y casi siempre les cuesta al final. Les cuesta sus relaciones personales y con frecuencia su carrera. Él lo asemeja a subir por una escalera muy larga que carece del apoyo apropiado. Cuanto más ascienda la persona, más inestable puede volverse la escalera, hasta que la persona que sube finalmente se cae. El general retirado Norman Shepard afirmó: el 99% de los fracasos de liderazgo son fracasos de carácter. Igualmente lo son el 99% de todos los demás fracasos. La mayoría de personas se enfocan demasiado en la competencia y demasiado poco en el carácter. ¿Cuántas veces una persona no cumple con una fecha determinada porque no hizo un seguimiento cuando debería haberlo hecho? ¿Cuántas veces las personas obtienen calificaciones más bajas en los exámenes de las que podrían haber obtenido porque no estudiaron tanto como deberían? ¿Con cuánta frecuencia las personas no crecen porque no tenían tiempo para leer libros útiles, sino que escogieron emplear su tiempo y su dinero en otra cosa que no valía tanto la pena? Todos esos errores son el resultado del carácter, no de la capacidad. El crecimiento en el carácter determina la altura de su crecimiento personal. Esa es la ley de la escalera. Peldaños en mi escalera de carácter. Ascender la escalera del carácter es algo que yo siempre he tenido que hacer de modo intencional. Para mí no solo sucede, probablemente tampoco suceda para usted. Me ha tomado décadas desarrollar la mentalidad correcta y aprender qué peldaños necesitan estar en su lugar a fin de que yo mejore. A continuación están los que en mi escalera de carácter me han capacitado para subir más alto. Quizá también le ayude a usted a ascender. 1. Me enfocaré en ser mejor por dentro que por fuera. El carácter importa. Creo que es un deseo humano normal interesarnos por cómo nos vemos por fuera. No hay nada de malo en eso. Lo que puede causar los problemas es preocuparnos más por cómo nos vemos por fuera que por cómo somos realmente por dentro. Nuestra reputación proviene de lo que otros creen sobre nuestro exterior. Nuestro carácter representa quiénes somos en el interior. Y la buena noticia es que si usted se enfoca en ser mejor por dentro que por fuera, con el paso del tiempo también llegará a ser mejor por fuera. ¿Por qué digo eso? El interior influencia al exterior. Hace más de 2500 años, el escritor de Proverbios destacó
que tal como pensamos en nuestros corazones, así llegamos a ser. Esa antigua idea se ha hecho eco en otros escritores de sabiduría y ha sido confirmada por la ciencia moderna. Los coach enseñan la importancia de la visualización para ganar. Los psicólogos señalan hacia el poder del autoimagen en las acciones de la gente. Los doctores observan el impacto de la actitud positiva y la esperanza sobre la sanidad. Lo que creemos realmente importante, cosechamos lo que sembramos. Lo que hacemos o dejamos de hacer en la intimidad de nuestra vida cotidiana tiene impacto en quienes somos. Si descuida su corazón, su mente y su alma, eso cambia quién es usted por fuera al igual que por dentro. Las victorias interiores preceden a las exteriores. Si usted hace las cosas que necesita hacer cuando tiene que hacerlas, entonces algún día podrá hacer las cosas que quiere hacer cuando quiere hacerlas. En otras palabras, antes de poder hacer, usted debe ser. Con frecuencia he observado personas que parecían estar haciendo todas las cosas correctas por fuera y, sin embargo, no estaban experimentando éxito. Cuando eso sucede, normalmente llego a la conclusión de que hay algo equivocado en el interior y necesita ser cambiado. Las acciones correctas exteriormente con motivos equivocados interiormente no producirán un progreso duradero. La conversación correcta externamente con un pensamiento interno equivocado no producirá éxito duradero. Las expresiones de interés por fuera con un corazón de odio o de desprecio por dentro no producirá paz duradera. El crecimiento continuado y los éxitos duraderos son el resultado de poner en constancia el interior y el exterior de nuestras vidas, y tener correctamente el interior debe llegar primero con sólidos rasgos de carácter que proporcionan el fundamento para el crecimiento. El desarrollo de nuestro interior está totalmente dentro de nuestro control. Con frecuencia no podemos decidir lo que nos sucede, pero siempre podemos decidir lo que sucede en nuestro interior. Jim Rohn dijo: el carácter es una cualidad que engloba muchos rasgos importantes como integridad, valentía, perseverancia, confianza y sabiduría. Contrariamente a sus huellas dactilares con las que nació y que no puede cambiar, el carácter es algo que usted crea en su interior y debe asumir la responsabilidad de cambiar. Cuando no tomamos la decisión de carácter correctas en nuestro interior, entregamos la propiedad de nosotros mismos, les pertenecemos a otros, a cualquier cosa que obtenga el control de nosotros. Y eso nos sitúa en un mal lugar. ¿Cómo puede usted alguna vez alcanzar su potencial y llegar a ser la persona que puede ser si otros están tomando decisiones por usted? Los peldaños en la escalera de mi carácter han llegado como el resultado de decisiones personales por las que luché duro. No fueron fáciles de tomar y no se asemejan con facilidad. Cada día hay una batalla desde el exterior para que yo haga concesiones o las rinda. Lamentablemente ha habido veces en que lo he hecho, pero siempre que eso ha sucedido he ido diligentemente tras ellas para devolverlas al lugar que les corresponde, a mi interior. Doug Firebug, productor y experto en marketing multinivel, dice: ganar en la vida se trata más que solamente de dinero. Se trata de ganar en el interior y de saber que uno ha jugado el juego de la vida con todo lo que tenía y aparte más. Si quiere usted ser exitoso, debe establecer como prioridad edificar su interior antes de su exterior. Hace varios años el sorprendente adolescente millonario Farrah Gray escribió un libro titulado Millionaire. Él acuñó ese término para describir a alguien que ha descubierto que hay algo más en el dinero que el propósito de tener dinero. Una persona que entiende que el éxito no solo se trata de ser rico en los bolsillos, uno tiene que ser rico también en su interior. A una tierna edad, él reconoció que el dinero sin un fundamento de un carácter fuerte puede conducir no al éxito sino a la ruina. Si tiene usted alguna duda, tan solo vea el número de niños, actores famosos y jóvenes estrellas del pop que se han perdido y arruinado sus historias con frecuencia. Son tristes porque ellos se enfocaron en las cosas externas de la vida, en lugar de edificar interiormente para proporcionarse a sí mismos un fuerte fundamento cuando llegase la fama y la fortuna.
El de ellos es un destino que tenemos que trabajar duro para evitar, centrarnos en mejorar en el interior más que en el exterior. 2. Seguiré la regla de oro. Las personas importan. Hace varios años, cuando me pidieron que escribiera un libro sobre ética de los negocios, el resultado fue Ethics 101, que basé en las reglas de oro. Si tuviera que escoger únicamente una pauta para la vida, no podría ser mejor que escoger la siguiente. Aquí está, una sencilla pauta general de conducta. Pregúntese a usted mismo lo que quiere que las personas hagan por usted y entonces tome la iniciativa y haga caso por ellas. Seguir la regla de oro es un maravilloso edificador de carácter, le impulsa a enfocarse en otras personas, le conduce a identificarse, le alienta a tomar el camino difícil y si usted la sigue, especialmente cuando es difícil, no podrá evitar sino llegar a ser el tipo de persona con las que otros quieren estar. Después de todo, al final, en todas nuestras relaciones somos sumas o restas en la vida de los demás. La regla de oro no nos ayuda a seguir siendo una suma. 3. Enseñaré solo lo que yo creo, la pasión importa. A la mayoría de conferencistas les pidieron al principio de sus carreras que hablasen sobre una amplia variedad de temas o bien provenían de una tradición en particular que esperaba que hicieran hincapié en ciertos temas desde un punto de vista en particular. Por ejemplo, con frecuencia se esperaba que los oradores motivacionales que proclamen, si lo cree, puede lograrlo. Cuando yo estaba comenzando mi carrera, había algunas cosas que enseñaba y que yo no creía en un 100%. No estoy hablando de cosas que son claramente correctas o incorrectas. Hablo sobre cosas subjetivas, que son cuestiones de opiniones. Pero en cuanto hablaba sobre ellas, lo lamentaba, ¿saben? ¿Saben lo que dice de un orador que enseña lo que él mismo no cree? Hipócrita. Por tanto, desde el principio, prometí enseñar solamente lo que yo creo. Y eso me ha beneficiado no solo en el área de la integridad, sino también en el área de la pasión. Las creencias prestadas no tienen pasión, por tanto, no tienen poder. Algunas de las cosas por las que yo estaba apasionado hace 30 años, como la efectividad de aprender real, relaciones de equipar, actitud y liderazgo. Sigo estando apasionado por ellas actualmente y entre todo estoy incluso más apasionado en la actualidad en cuanto a la frase todo se eleva y cae en el liderazgo, de lo que estaba cuando lo comuniqué por primera vez a una audiencia. Los individuos que carecen de principios y de pasión se convierten en personas neutras. Yo nunca quiero llegar a ser uno de ellos. Supongo que usted tampoco quiere. 4. Valoraré la humildad por encima de todas las virtudes. La perspectiva importa. El dramaturgo y autor J.M. Barrie observó: la vida de cada hombre es un diario en el cual quiere escribir una historia y escribe otra. Y su hora más humilde es cuando compara el libro tal como es y con lo que él esperaba que fuese. Yo creo que cualquiera que sea sincero consigo mismo entiende que se queda corto en cuanto a lo que podría y debería ser en la vida. Contrariamente a lo que dijo Tom Hanks como Forrest Gump, la vida no es una caja de chocolates, es más parecida a un bote de jalapeños. Lo que hacemos hoy podría quemar nuestros traseros mañana. No tenemos intención de cometer errores y quedarnos cortos, pero lo hacemos, todos estamos solamente a un paso de distancia de la estupidez. El autor, pastor y amigo Andy Stanley dice: he llegado a la conclusión de que aunque nadie planea desordenar su vida, el problema es que pocos de nosotros planeamos de hacerlo. Es decir, no establecemos los salvaguardas necesarios en su lugar para asegurar un final feliz. ¿Cómo hacemos eso? Recordar el cuadro general. Creo que lo primero que tenemos que hacer es recordarnos a nosotros mismos el cuadro general. Se dice que el presidente John F. Kennedy guardaba una pequeña placa de la Casa Blanca con la inscripción: oh Dios, tu mar es muy grande y mi barca es muy pequeña. Si la persona conocida como el líder del mundo libre puede mantener perspectiva de su verdadero lugar en el mundo, también deberíamos hacerlo nosotros. Reconocer que todo el mundo tiene debilidades. Rick Warren nos da un buen consejo sobre cómo mantenernos humildes. Él sugiere admitir nuestras debilidades y ser pacientes con las debilidades de los demás y estar abiertos a la corrección de estas tres cosas. Tengo que admitir que solamente una se me
de bastante bien. No me resulta difícil admitir mis debilidades, quizás sea porque tengo muchas. Me resulta mucho más difícil ser paciente con los demás. Constantemente tengo que recordarme a mí mismo el mostrar gracia a los demás. Y a fin de estar más abierto a la corrección, nunca supongo que no estropearé las cosas. Desarrollo relaciones con buenas personas que me digan la verdad y establezco sistemas de rendir cuentas en mi vida. Ser enseñable. Me gusta estar cerca de las personas que tengan una mentalidad de principiante. Piensan de sí mismas como aprendices en lugar de expertos y como resultado tienen una postura humilde y enseñable. Intentan ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Están abiertos a nuevas ideas, poseen sed de conocimiento, hacen preguntas y saben escuchar y recopilan tanta información como puedan antes de tomar decisiones. Admiro a las personas así e intento ser como ellas. Estar dispuesto a servir a otros. Pocas personas son mejores para cultivar el carácter y desarrollar humildad que servir a otros. Poner a otros en primer lugar sitúa en su lugar nuestro ego y nuestra perspectiva. Si es usted líder, entonces especialmente necesita recordar esto, porque puede acostumbrarse a que otros le sirvan y llegar a pensar que usted tiene derecho a ellos. En su libro Winning the Answer, Jack y Susie Welk describen a personas que se hinchan debido a su éxito y como resultado desarrollan el tipo de actitud equivocada hacia los demás. Ellos escriben, las personas que se hinchan desarrollan otro tipo de conductas desagradables. Son arrogantes, especialmente hacia sus iguales y subordinados. Se apropian del mérito y menosprecian los esfuerzos de los demás. No comparten ideas excepto para presumir de ellas y no escuchan muy bien. Si es que lo hacen, los jefes pueden detectar a kilómetros de distancia esas conductas que matan a los equipos y por eso no es sorprendente que aquellos que tienen poder y autoridad y están cerca de usted tal como usted lo expresa, hayan trabajado regularmente en contra de usted. Puede que usted sea muy inteligente y produzca resultados estelares en el trabajo, pero su personalidad hinchada es el tipo de personalidad que mina la moral en cualquier organización y finalmente en realidad puede dañar el rendimiento. ¿Cómo se recuerda a sí misma una persona que está acostumbrada a ganar, que no se trata de él o ella, sirviendo a los demás? Para mí el servicio comienza con Margaret y el resto de mi familia. También comenzando en 1997, he escogido algunos individuos cada año a quienes intento servir sin recibir nada a cambio. Y también busco maneras de servir a mi equipo, ya que ellos trabajan mucho para servirme a mí y a nuestra visión cada día. Ser agradecido. Soy muy consciente del hecho de que ha sido bendecido y no me merezco lo que he recibido en la vida. Estoy en deuda con Dios y con los demás. Y debido a eso intento mantener una gratitud, una actitud, gratitud. Eso no es siempre fácil. El consultor Fred Smith, que fue mi mentor por muchos años, me ayudó en esta área. Él decía, no nos mantenemos agradecidos porque eso nos hace estar en deuda y no nos gusta estar en deuda. La frase bíblica sacrificio de gratitud fue un rompecabezas para mí hasta que entendí que la gratitud es reconocer que alguien hizo algo para mí que yo no podía hacer por mí mismo. La gratitud expresa nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia de los demás. Un proverbio chino dice que quienes deben el agua deben recordar a aquellos que cavaron el pozo. Todo lo que hacemos, cada logro que alcanzamos, cada hito al que llegamos han llegado en parte debido a los esfuerzos de otro. No hay ningún hombre o mujer hechos a sí mismo. Si podemos recordar eso, podemos ser agradecidos y si somos agradecidos, es más probable que desarrollemos buen carácter que si no lo somos. Confucio afirmó, la humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. En otras palabras, allana el camino para el crecimiento del carácter y eso nos prepara para el crecimiento personal. Estas cosas están sin duda alguna conectadas. 5. Me esforzaré por terminar bien. La fidelidad importa. El peldaño final en mi escalera del carácter es la determinación a seguir edificando carácter y vivir según la norma más elevada hasta el día en que me muera. Me esfuerzo por hacer eso haciendo lo correcto y llegando a ser una persona mejor cada día. Para hacer lo correcto no espero a sentirlo, reconozco que la emoción sigue a la acción. Haga lo correcto y se sentirá bien, haga lo incorrecto y se sentirá mal. Si usted toma el control de su conducta, sus emociones se situarán en su lugar. El pastor y locutor de radio Tony Evans dice,
Si quiere usted un mundo mejor, compuesto por naciones mejores, habitado por estados mejores, lleno de condados mejores, constituido por ciudades mejores, compuesto de barrios mejores, iluminados por iglesias mejores, poblado por familias mejores, entonces tendrá que comenzar llegando a ser usted mismo una persona mejor. Así es donde siempre comienza, conmigo, con usted. Si no enfocamos en el carácter personal, hacemos del mundo un lugar mejor. Si hacemos eso durante toda nuestra vida, habremos hecho lo mejor que podamos para mejorar nuestro mundo. Cuanto más fuerte es su carácter, mayor es su potencial de crecimiento. El escritor ganador del premio Pulitzer, Alexander Solzhenitsyn, pasó 8 años en la cárcel durante la era soviética por criticar a Joseph Stalin. Fue a la cárcel siendo ateo y salió siendo una persona de fe. La experiencia no le dejó marcado, le dejó agradecido por el desarrollo de su fe y el fortalecimiento de su carácter. Al mirar atrás a la experiencia, él dijo: te bendigo cárcel, te bendigo por estar en mi vida, porque el estar tumbado sobre paja en la cárcel aprendí que el objetivo de la vida no es prosperar como yo había creído, sino la madurez del alma. Si deseamos crecer y alcanzar nuestro potencial, debemos prestar más atención a nuestro carácter que a nuestro éxito. Debemos reconocer que el crecimiento personal significa algo más que exentar nuestras mentes y añadir a nuestras capacidades. Significa aumentar nuestra capacidad como seres humanos. Significa mantener integridad incluso cuando duele. Significa ser quien deberíamos ser y no solo estar donde queremos estar. Significa madurar nuestra alma. El médico y autor Orison Swett Marden describió aún en una ocasión a una persona exitosa diciendo: nació siendo barro y murió siendo mármol. Esto nos da una interesante metáfora para usarla para ver varias vidas. Algunas personas nacen siendo barro y otras siguen siendo barro. Tristemente, algunos nacen siendo mármol y mueren siendo barro. Algunos nacen siendo barro y sueñan con ser mármol, pero permanecen siendo barro. Pero muchas personas de elevado carácter han nacido siendo barro y han muerto siendo mármol. ¿No es este pensamiento maravilloso? Espero que esto pueda decirse de mí al final de mi vida y espero lo mismo para usted. Aplique la ley de la escalera a su vida. Número 1, evalúe dónde ha puesto la mayor parte de su enfoque hasta este momento en su vida. ¿Ha estado en mejorar por dentro o por fuera? A continuación, están algunas de las maneras en que usted puede hacer eso. Compare cuánto gastó en los últimos 12 meses en ropa, accesorios y otras cosas, comparándolo con cuánto gastó en libros, conferencias y ese tipo de cosas. Compare cuánto tiempo empleó en el último mes en el crecimiento personal y espiritual, contrariamente a actividades relacionadas con el aspecto. Si hace ejercicio regularmente, examine cuáles son los beneficios por los que se esfuerza. ¿Se relacionan con la salud interior o con el aspecto exterior? Si su evaluación revela un enfoque más externo que interno, entonces decida cómo cambiar su enfoque, añadiendo tiempo, dinero y atención a las cosas que le harán crecer incluso si no lo parecen. 2. Haga planes de emplear tiempo en los próximos meses para servir a otros regularmente. Dejar a un lado sus propios planes y poner a otros en primer lugar le ayudará a desarrollar humildad, carácter y una mentalidad orientada hacia los demás. Comience con su familia si no tiene el hábito de hacer cosas por ellos. Otra idea es apartar al menos 1 hora de cada semana para trabajo voluntario. Prográmelo y entonces ponga un 100% de su enfoque mientras está sirviendo. 3. El senador de Estados Unidos, Dan Coats, dijo: el carácter no puede reunirse en el momento de crisis. Si ha sido desperdiciado mediante años de concesiones y racionalismos, el único terreno de prueba para lo heroico es lo trivial. La única preparación para esa profunda decisión que puede cambiar una vida o incluso un país son esos cientos de decisiones medio conscientes, definitorias y aparentemente insignificantes que se toman en privado. El hábito es el terreno de batalla diario del carácter. ¿Qué está haciendo usted cada día para desarrollar el hábito del crecimiento en el carácter? ¿Está prestando atención a su alma? ¿Está haciendo cosas duras o desagradables? ¿Está practicando la regla de oro y poniéndola a los demás por delante de usted mismo? Su carácter no es algo fijo. Usted puede mejorarlo. Nunca es demasiado tarde.
puede cambiar quién es usted y su potencial general, convirtiéndose en una mejor persona.